por favor, si es usted tan amable, a Santiago capítulo 5. Vamos a continuar nuestro estudio y ya habíamos empezado el tema de la paciencia. Hablamos de la paciencia, hermanos. Voy a seguir hablando de la paciencia, hermanos, desde la perspectiva, ver a la paciencia como una virtud, hermanos. Entonces, leemos en el capítulo 5 de Santiago, hermanos, leemos el versículo 10 y el versículo 11, por favor. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y luego dice el versículo 11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Cristo muy misericordioso y compasivo. Yo miro, hermanos, que a la misericordia y a la compasión se le está estableciendo la paciencia como base. El Señor Jesús, hermanos, sufrió el oprobio, sufrió, hermanos, el castigo, sufrió la cruz por usted y por mí para darnos salvación. El Señor Jesús fue paciente hasta el momento de su muerte, hermanos. Y esa paciencia se mostró hacia nosotros, dice aquí la Escritura, con misericordia y con compasión. Job es otro que se menciona aquí. Y Job, hermano, encontramos que fue un hombre sufrido, que fue llevado a los límites del dolor, de la angustia, de la enfermedad, y que ciertamente tuvo una reacción negativa en su vocabulario, porque sencillamente tuvo unos amigos que en vez de ser la ayuda y en vez de ser personas que guardasen silencio y le acompañasen en su tiempo difícil, en algún momento le comenzaron a reclamar que la condición en la cual estaba era porque estaba haciendo las cosas mal. Y Job reaccionó y discutió, pero dice la Escritura que nunca salió maldición de su boca hacia su Dios, hermanos. Aguantó y soportó las condiciones hasta que Dios le premió, Dios lo compensó, Dios lo honró, hermanos. ¿Cómo? Con paciencia. La paciencia de Job y la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. La paciencia, hermano, cuando la vemos como una virtud, y quiero que me preste mucha atención, me voy despacito, porque necesito que le ponga mucha atención a esto. La paciencia como virtud no se debe de confundir con resignación. Hay gente que cree que paciencia es resignación. En otras palabras, el que es paciente está resignado a las condiciones que está sufriendo o que está experimentando. Ese es un error, se está confundiendo. Estamos malinterpretando. Estamos, hermanos, haciendo de la paciencia algo que no es real y que no existe. Vuelvo a repetir, y esto es importante, ahorita lo vamos a explicar. La paciencia no debe de confundirse con la resignación, porque la resignación reconoce la derrota, admite que ya no hay solución. Y la paciencia nada tiene que ver con derrota, ni con pérdida. La paciencia es lo que te lleva a la victoria. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Por eso es importante que usted entienda que hay gente que dice, me estoy convirtiendo en una persona paciente, pero no. Lo que está pasando en su vida es que se está volviendo una persona resignada. Ya se resignó a la pérdida y ya se resignó a la derrota. ¿Me están siguiendo, hermano?
Entonces, en nuestra mente, cuando hablamos de paciencia o analizamos la paciencia o queremos ponerle una imagen a la paciencia, lo que viene a nuestra mente es un rostro pálido, apagado, anímico. Así es como reflejamos la paciencia, así es como visualizamos la paciencia. Una persona entorpecida por un fatalismo. O sea, no se puede, ya no hubo, ya no hay solución, ya está en un ánimo de fatalismo completo y total, hermano. Y así nos imaginamos la paciencia, triste, agobiada, cansada, resignada, sin fuerza, sin querer, sin hacer, sin activarse, sin moverse. Tan serio, ¿verdad? Es cierto que la paciencia es humilde. La paciencia tiene que mostrarse con humildad, hermano. Es muy cierto eso. Se tiene que mostrar con humildad, hermano. Pero esa humildad va acompañada de bravura, de tenacidad, del querer hacer, porque la fe es acción, hermano. Entonces una paciencia sin fe se convierte en una resignación. Y Dios no nos llamó, hermanos, a quedarnos en las condiciones en las cuales estamos. Si hay un problema, hay una deficiencia, hay una dificultad, vamos a luchar. Pero volvemos a la escritura que nos dice Hebreos, correr con paciencia. Ya había mencionado esa escritura anteriormente con ustedes, ¿no? ¿Cuándo ha visto a alguien corriendo con paciencia? Digo, trotar con paciencia, caminar con paciencia, pero dice correr con paciencia. Y correr, hermanos, nos implica esfuerzo, implica habilidad, implica violencia de actividad, implica fuerza, implica ánimo. Entonces, la paciencia ciertamente sí se puede visualizar como la humildad, podemos vestirla de humildad, pero esa humildad va con esa tenacidad y esa bravura, y a veces hasta una obstinación, obstinados, a no rendirse, a no declarar una derrota, a no declarar una separación, un divorcio, a no declarar, hermano, que ya se perdió. Aún cuando haya sido declarado por el mundo, nosotros declaramos otra cosa. ¿Sí? Entonces, el problema es que a veces en la paciencia hacemos callo. ¿Sí entiende eso, verdad? Ser callo, ¿no? ¿Cuándo? Mire, déjese lo explico. ¿Qué es un callo? Es cuando partes del cuerpo más de los dedos y más de los pies, de tanto uso, por decirlo así, ¿verdad? De tanta actividad, hay partes que se vuelven muy fuertes, muy duras, muy ásperas, para impedir que se lastime o que se produzcan ampollas. Entonces te vuelves calloso. Y cuando eres una persona callosa, eres una persona insensible, porque donde sale el callo no hay sensibilidad. Entonces la paciencia, a veces en la práctica que usted y yo tenemos como pacientes que somos en Cristo Jesús, hacemos un callo de aguante. O sea, porque las cosas se han vuelto crónicas, continuas, y nos golpean tanto, hermano, que al último, pues hacemos callo, nos resignamos y aguantamos. Y lo peor de todo es que nos adaptamos al mal, a las condiciones, al abuso, a la violencia, a la mala palabra, a la situación, a la circunstancia que nos rodea. Entonces la paciencia se pierde en el significado genuino de la virtud. Por eso es que Cristo fue paciente hasta la cruz. Nunca
rindió, o sea, tenía una proyección, tenía una obra, tenía un trabajo que hacer, salvar a la humanidad. Y el proceso de la cruz no comienza en el Belén, comienza desde Génesis. Entonces Dios fue paciente desde la creación, desde la caída del hombre hasta la cruz del Calvario. Siglos. Están aquí, están muy serios. Entonces tiene que tener cuidado de que en esa paciencia no se le haya en usted un callo de aguante y comience esa dureza y esa aspereza. Porque la paciencia no es dureza y no es aspereza. Otra vez, la paciencia no es dureza ni es aspereza. Y la gente que se adjudica a sí mismo como paciente es áspera, es tosca, es insensible. Esa no es paciencia. La paciencia lleva cierta afinidad, cierta dulzura y cierta delicadeza. La paciencia va acompañada de delicadeza, de dulzura, de afinidad, sensibilidad. Eso es ser paciente. No resignado. Porque aún el paciente dice, ay Señor, dame paciencia. Entonces, lo que pasa es que a veces en el esperar, en esa paciencia, la paciencia se vuelve sombría. Porque, pues paciencia es saber esperar. Pero esperar lo bueno, esperar lo mejor y no resignarnos. Pero en ese lapso de tiempo de espera, las condiciones se vuelven sombrías y luego entramos en lo tedioso. ¿Sabe lo que es tedioso, no? Algo que se tiene que hacer pero no quieres hacerlo. Y a veces miras a tu trabajo, tu actividad, tu familia, tus hijos como algo tedioso, enfadoso. No quieres estar ahí, pero estás obligado a estar ahí. Entonces tu vida se vuelve una vida sombría y árida. ¿Por qué, hermano? Porque se perdió la paciencia. Y al perder la paciencia, perdiste la visión, perdiste la dirección, perdiste la victoria. Por eso la Biblia habla tanto de paciencia. Y dice de Job que tuvo paciencia. Porque Dios es un Dios que responde. Es un Dios justo. Es un Dios, hermano, que oye nuestras oraciones. Es un Dios que compensa, un Dios que honra, un Dios que bendice, un Dios que cuida, un Dios que guarda, un Dios que multiplica. Pero hay un tiempo para todo, hermano. Y ese tiempo no es el tiempo del hombre, es el tiempo de Dios, hermano. Y a veces esa espera se vuelve tan inquietante, tan desesperante, angustiosa. Y Job, ¿ha leído el libro de Job? Tiene que leerlo, pero tiene que leerlo con paciencia. Sí, porque hay gente que lee la Biblia, abre la Biblia y se va de largo. Bum, 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 bum. No, espéreme, deténgase, medite lo que está leyendo. ¿Por qué lo está diciendo? Es que encuentras momentos en que Job, hermano, se destapa, se molesta, se irrita, se enoja, le reclama a sus amigos y se atreve a reclamarle a Dios. Léalo, ahí está. Porque hay momentos en que se pierde la paciencia. Se tiene que volver a recuperar. Ser pacientes hasta la venida del Señor. Es que las condiciones pues no son aceptables, pero tienen que cambiar. Voy a pelear, voy a luchar por ellas. Entonces volvemos otra vez a lo que decíamos, correr con. Ahora, dijimos primero, la paciencia como virtud la confundimos con resignación. Aquí viene, la paciencia la confundimos con ancianidad. ¿Quiénes son los más pacientes? Los viejitos.
Ese es otro error fatal. Algunos hermanos mayorcitos como yo, cuando llegue a mi edad vas a ver, ¿verdad? Ya somos más pacientes. Le voy a decir por qué somos más pacientes. No porque tengamos algunas más habilidades, sino porque somos muy colmilludos. Cuando éramos jóvenes nos violentábamos, agredíamos, atropellábamos, tomábamos decisiones equivocadas, accidentadas, ¿verdad? Ahora no, ahora ya hay un poco más de sabiduría. La Biblia habla que las canas son sabiduría. Y ya tengo algunas. Entonces, a la hora de hacer las cosas, los hacemos más con una buena palabra, con ciertas habilidades, más que con la fuerza. Más que con la bruteza. Más que con el enojo o con la violencia. Nosotros le llamamos allá en mi tierra colmillo. Hay gente que es bien colmilluda. Yo sé que no es una palabra correcta, pero la puedo traer aquí. Entonces, nada tiene que ver con la ancianidad. La ancianidad, hermano, es bien linda, bien preciosa. Y gózate, tú que estás que ya estás como yo, ¿ok? Pero la paciencia como virtud debe ser una virtud de los jóvenes. No solamente de los jóvenes, pero de los que quieren permanecer jóvenes. Otra vez, el tiempo pasa y pasa por encima de ti. Y el tiempo no te perdona, nada. Vete en el espejo, verás. No te lo perdona. No importa que te estires. Yo ando buscando, ya voy a hacer una ofrenda para ver si me hago una cirugía plástica. El tiempo te alcanza, hermanos. Pero esa virtud, hermano, de paciencia que se vuelve una fuerza interna, inteligencia, sabiduría, habilidad, dentro de tu ser, dentro de ti mismo, hermano, que ya no necesitas la fuerza externa para hacer que sucedan las cosas, menos cuando tienes un Dios tan poderoso en los cielos que está a tu favor. Ya no te complicas tanto la vida. Entonces no solamente es virtud para jóvenes, pero virtud para la gente que quiere permanecer joven. Porque hay un desgaste físico, psicológico, emocional, mental, cuando no hay sabiduría para la vida. Y hay gente que tiene 30 y parece que tiene 60. O hay gente como usted y yo, que ya estamos arribita de los, no voy a decir cuántos, pero nos miramos de 20. Digan amén. Sí, este es el momento donde usted se, amén, pastor, amén. Porque hay maneras de vivir, hermanos. Vivir con paciencia, servir con paciencia, amar con paciencia. Es una virtud, hermano. Es que la paciencia tiene una utilidad bien importante en la vida, hermanos. Sirve para no dejar morir no solamente tu vida física, pero para no dejar morir tus sueños. Los sueños se mueren porque se pierde la paciencia. Hay gente que se impacientó y dejó de soñar, dejó de creer, dejó de avanzar. Se murieron los proyectos, se murió la fe. Y una persona que en la vida no tiene sueños, no tiene proyección, no tiene una convicción, no tiene una razón de existencia, se muere. Y aunque viven físicamente, en su espíritu y en su alma están muertos. Nomás están esperando a que les compren el estuche, es todo. Entonces, fíjese bien cómo inconscientemente muchos de nosotros hemos desfigurado la paciencia, hermanos. La hemos distorsionado casi completamente, hermanos.
no entendemos lo que es ser pacientes. La paciencia mantiene los sueños y la fe, los proyectos vivos, hermanos. Porque estás corriendo, vas hacia adelante. Y aunque no lo alcanzas, eres paciente esperando a que llegue. La paciencia es la virtud que te da coraje. La virtud que te da fuerzas. La paciencia es lo que te hace volver a comenzar, aun cuando fallaste o fracasaste y dijiste, bueno, no salió bien, volvamos a hacerlo otra vez. Echémosle ganas, vámonos, órale. Eso es ser paciente. Cuando no te rindes. ¿Cómo vamos? Híjole, hay que avanzarle a esto. Hay un autor, después se los voy a mencionar. Me encanta leerlo. Él dice, en el desierto florece la paciencia. Qué interesante. Cristo Jesús, ¿cómo comienza su ministerio? Bueno, fue primero al Jordán para ser bautizado por Juan, ¿correcto? En el momento que es bautizado por Juan y sale del agua, hay una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Terminando esa escena tan gloriosa, porque bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, la voz del cielo se oyó. Dice que fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Ahora, el desierto significa muchas cosas. Significa escasez, significa dolor, angustia, deficiencia. Muchas cosas se pueden definir en la Biblia cuando hablamos de desierto. Entonces en el desierto, hermanos, ahí comienza la tentación. Y las primeras palabras del enemigo en tentación, ¿cuáles fueron? Si eres, ¿quién? Ahora, piensen algo. ¿Cuál fue la declaración de Dios? Esto lo dijo el hermano Zapata en el evento de matrimonios que tuvimos, los que estuvieron ahí, los que han escuchado los CDs. Lo mencionó esto. La palabra que salió de Dios, este es mi hijo amado, trajo un conflicto. ¿Sí? En un desierto. Y allí en ese desierto, ahí florece la paciencia. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando viene la declaración contraria y te dice, pues no que tu matrimonio iba a cambiar, no que tus hijos iban a ser salvos. Si Dios lo dijo, ¿qué pasó? Cuestionando lo que Dios dijo. Y estás en un desierto donde las cosas no son favorables, donde hay una declaración contraria a lo que Dios te dijo que iba a ser tu vida. Pero allí en ese desierto, una convicción, una fe interna hace que florezca la paciencia, hermanos, para esperar en lo que Dios tiene para mí. Porque usted y yo no podemos caer en esa condición de que el fatalismo está cuando decimos todo es inútil, porque en ese desierto viene un desánimo interno donde decimos ya no hay nada que hacer, todo se terminó. Somos tan fatalistas que nosotros definimos el fin de las cosas. Este matrimonio se acabó. La relación con mi hijo se acabó. O sea, establecemos, imponemos, decidimos cuándo es. Oye, espérate, ¿y quién eres tú para decir? ¿Qué te pasa? ¿Desde cuándo? Aquí el último que decide es Dios. Y si Dios dice que tiene vida, tiene vida.
Pero yo lo miro bien muerto, sí, pero Dios dijo que tenía vida. ¿Qué te pasa? No, es que ya las condiciones. No, espéreme. Espérese. Es que necesita cultivar la paciencia. Y solamente en el desierto va a florecer. La paciencia nunca se rinde. La paciencia nunca se da por vencida, hermano. Nunca. La paciencia no es fatalista. En la paciencia no existe el fin, solo la eternidad. Cuando todo parece perdido, el hombre de Dios, la mujer de Dios, no pierden la paciencia. Se pierde todo, menos la paciencia. Porque paciencia es creer que aún hay vida, aún en medio de la muerte. Amén. La paciencia rechaza. Más bien la paciencia permanece cuando hay retrasos. La vida está llena de retrasos. Porque ese mismo tiempo con el cual luchamos, ese mismo tiempo nos persigue. Nos persigue. Porque usted pregunta, Señor, ¿pero cuándo? O más bien la expresión que sale en nuestros labios es ¿hasta cuándo? O nomás yo me pasa. Entonces, en cierta manera la paciencia acepta los retrasos, acepta la oscuridad. Porque hay momentos de tinieblas, no hay luz, es oscuridad. Tropezamos, nos topamos con todo. Se retrasó la visión, se retrasó el proyecto, se retrasó lo que queríamos lograr. Entonces, pacientemente aceptamos retrasos, aceptamos oscuridad, aceptamos las contradicciones, aceptamos los rechazos. Están ahí. No se pueden, son inevitables. A veces vienen de otras personas, como Job, que recibió rechazo y condenación por parte de sus amigos. A veces vienen de nosotros mismos, cuando nos victimizamos. Pero si hay algo en lo que cree la paciencia, es en la perseverancia. A pesar de, voy a perseverar. La paciencia cree en ello. Cree en la perseverancia. Perseverancia. Y básicamente eso es fe. Creerlo. Y creer es caminar creyendo que lo tienes, que lo obtienes, que es tuyo. Te apoderas de ello. Entonces toda empresa, familiar, de iglesia, negocio, casa, economía, familia, hijos, todo se vuelve como una empresa, ¿no? Toda empresa tiene como principio la paciencia. Todo es esperar. Porque la mujer, cuando está encinta, ¿qué está haciendo? Esperando. Y mire cómo es Dios. Sí leen la Biblia, ¿verdad? Si no la Biblia, duérmase un rato, yo lo despierto al rato. Tiene que leer la Biblia. Dios es un Dios que siempre nos hace esperar. Es un Dios que siempre nos hace expectantes. Abraham fue llamado, sacado de su parentela, de su pueblo, llevado a un lugar solitario, un desierto, y le dice: ve las estrellas de los cielos. Y luego les compró un ticket para que se fueran a Mazatlán con su esposa. Y allá en la playa le dijo: mira la arena del mar, así será tu descendencia. 75 años tenía el viejo cuando Dios lo llamó. Y dijo: Dios, pues ya no pasa nada.
Y le dijo Dios, para eso hay Viagra, mijo, no te apures. El caso es que ya tenía 100 y no llegaba a la promesa. No llegaba ni uno solo. ¿Por qué Dios hace esperar? Porque en el desierto florece la paciencia. Se fortalece la fe. Y todo es una espera. Porque 400 años de silencio de Isaías a Cristo Jesús, hermano, desde que se cerró el tiempo de Malaquías. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Esperando. Tenemos a Ana, tenemos a Simeón, corríjame. ¿Qué hacían en el templo con ayunos y oraciones? Esperando ¿qué? La llegada del Mesías. Hasta que lo logró tomar en sus brazos. Y entonces dijo, Señor, ahora sí puedes llevarte a tu siervo, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. ¿Cuánto tiempo esperó? Ana desde su viudez, 85 años, más tiempo de viudez, por ahí están los números, no me acuerdo muy bien. Y todo es esperar. Y luego, hermanos, ya cuando Cristo hace su obra, asciende a los cielos y están los discípulos como testigos de esa ascendencia a los cielos, y aparecen los ángeles y dicen, ese Cristo que viste ascender a los cielos, así volverá por su iglesia. ¿Y qué estamos esperando? La venida de Cristo, no que venga el terremoto, que venga Cristo. Porque lo demás son señales. Entonces, ¿qué estamos esperando? A Cristo. ¿Qué estamos esperando? La eternidad. Y en todo somos expectantes. Expectantes a que el hijo se componga, expectantes a que haya una solución al matrimonio, expectantes a que el negocio salga bien y expectantes a que Dios nos llame a su presencia. Y toda la vida es esperar. Entonces nuestro caminar debe de ser con paciencia. Porque todo se cumple al tiempo de Dios. ¿Les cayó el 20 o no? Pues qué bueno, porque todavía no termina, espérenme. Entonces la paciencia comienza, la paciencia prosigue y la paciencia termina. Porque es bien fácil, hermano, es bien fácil empezar con un entusiasmo. Todos empiezan con entusiasmo y la carrera todos arrancan. Pero ¿quién se lleva el premio? El que persevera, el que corre con. Por eso es que tus movimientos deben ser fríamente calculados y que nadie cuente con tu astucia. La paciencia comienza, prosigue y termina. No es el entusiasmo inicial suficiente. Es la paciencia en la carrera, en el avance, en la visión, en la fe, en la convicción, en luchar contra el desánimo. Porque la paciencia es el antídoto contra el desánimo. El desánimo es lo que mata la paciencia, hermano. Una persona desanimada se vuelve desesperada. O a veces se frustra y abandona su lugar de trabajo, su trinchera, su familia, su matrimonio, sus hijos, su negocio, porque pierde la paciencia. Así que si hay algo que estás esperando, sigue esperando. Pero ya me cansé, usted sigue esperando. No se trata del que empieza, sino del que termina, hermano. Déjeme cerrar ya porque ya. No, si cada vez que salgo y vuelvo filoso. Escuche esto. La paciencia no es debilidad. La paciencia es fuerza. Nunca te imagines tú la paciencia, nunca pongas la paciencia en tu mente como algo débil, como algo resignado, como un fracasado. No. La paciencia es fuerza. Es fuerza, hermanos.
La paciencia es energía para construir, para levantar. Y yo sé que están sufriendo. Sufrimos todos. Pero la paciencia nos da esa energía para seguir construyendo, seguir trabajando, seguir esforzándonos. Y lo más tremendo es que la paciencia es mucho más fuerte que la oposición. Porque llegó la palabra contradictoria: si eres hijo de Dios, si es cierto que esa voz que bajó del cielo dijo que tú eras, pues haz esto. Pero ¿cómo contestó el Señor Jesús? ¿Se recuerda? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi fuerza está en lo que Dios dice, no en lo que tú me dices, en la promesa de Dios, en lo que Dios me ha dicho que yo soy y lo que Dios me ha dicho que voy a alcanzar. Entonces no está ni en mis habilidades, ni en mis fuerzas, ni en mis dones, ni en lo que yo soy como persona, sino en lo que es Cristo en mí, hermano. Entonces vuelve a ser más fuerte que la oposición. Y al ser más fuerte que la oposición, esa paciencia resiste los golpes, resiste las dificultades, los vientos contrarios. Es aguantador. Aleluya. Entonces, ¿por qué Santiago dice? ¿Por qué Santiago dice? Vuelvo a leer el versículo. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Nunca se rindieron. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, porque la paciencia le da solidez al amor, le da fuerza y solidez al amor. Es combustible para el amor, es cimentación para el amor. No me digas que amas si no tienes la paciencia, porque el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aún es ingrato que está junto a ti, o ingrata. Bendito sea el Señor. La paciencia le da solidez al amor. Apáguelo, hermano, es el mío. Nomás aprénsele un ladito. Ya le contestó y le colgó. Está bien. Es el mío, no se enoje. Oiga, si tengo paciencia con ustedes, oiga, por favor tengan paciencia conmigo, ¿no? Pásemelo si quiere, yo me encargo. Mejor se fue afuera. Es igual que el suyo. Mi esposa sí me tiene paciencia. Vamos a cerrar esto. Verdaderamente, hermanos, hay que ser pacientes. Y en la paciencia está la victoria. No te rindas. No permitas que las palabras contrarias sofoquen, socaven, eliminen la promesa de Dios en tu vida. Espera en el Señor, porque los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas como el águila, dice la Escritura. Los que esperan en el Señor, hermanos, serán bendecidos, serán honrados y serán prosperados. Amén, santos. Entonces, hermanitos, de rodillas, siempre pidiéndole al Señor, confiando en Él. Amén, santos. Pónganse de pie.